Solemos decir no religión, sí relación. Y basándonos en ello, yo quisiera preguntar, ¿cuándo fue la última vez que notaste que Dios te habló? Tenemos la falsa idea de que Dios no quiere hablarnos, o que es muy difícil de que Dios nos hable y oír su voz, y pensamos que Él tal vez tiene elegidos o preferidos para Él hablarles, pero tal vez lo que el Señor me ha dado para compartir con vosotros esta mañana nos ayude para de alguna forma oírle a Él y conocerle mejor a Él. Pero ¿cómo vamos a tener una relación sin comunicación? O sea, mi esposa y yo hemos llegado a 46 años de casado porque hay comunicación, y en toda relación, si la relación es sana, buena y duradera, fiel como tiene que ser, debe haber comunicación. Es evidente que necesitamos hablar con Dios y sobre todo oír a Dios. Esto cambia totalmente nuestra relación con Él, porque siendo honesto muchas veces nos sentimos como frustrados allí silenciosamente, creyendo que Dios está lejos, o no hablamos pero estamos diciendo: el Señor parece que se esconde de mí, que no me oye, que no me mira, y vivimos casi que un poquito aislados, y pensamos que hay algunos elegidos o preferidos a quienes Dios sí les habla, que son especiales, que son más espirituales, y como si Dios tuviese favorito. Y la verdad es que si Dios tiene favoritos, tú eres uno de ellos, y eso es lo que te quiero animar esta mañana. Al final nos conformamos con decir: bueno, sí, yo escucho a Dios. Otra manera de dejarle una frase: yo escucho a Dios, cuando en realidad no estamos cultivando una relación donde realmente le estamos oyendo a Él. Nos conformamos con escuchar un mensaje tal vez dominical, o conectarnos por la red para oír a otro predicador, pastor, líder, quien sea. Tal vez un libro es lo que estás usando como para ver si oyes a Dios, o un podcast. Tantas cosas que a veces nosotros buscamos, pero no desarrollamos la confianza ni la práctica de escucharlo nosotros personalmente. Y yo quisiera animar, sobre todo en esta parte, a todos los que están aquí o están escuchándonos allá más lejos. A través de la Biblia, desde el principio de la creación del hombre, Dios siempre intencionalmente buscó al hombre para comunicarse con él, con Adán y con Eva. Dios sigue siendo el mismo a lo largo de la Biblia. Leyendo la palabra, yo me doy cuenta que el Señor buscó todo tipo de gente, hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, de distintas razas, pobres, ricos, preparados o no preparados. Dios quiere siempre acercarse al hombre. Concretamente recuerdo un jovencito llamado Samuel. Samuel era tan tierno de edad que Dios lo llamó, y él no sabía qué estaba pasando, y fue al sacerdote y le dice: mira, ¿me estás llamando? Dice: no. Y así por 3 veces. Al final dice: está atento porque puede ser Dios. Y cuando le llamó otra vez, Samuel, Samuel, heme aquí, Señor. Entonces nos damos cuenta que no importa la edad, pero Samuel necesitó entrenarse o prepararse cada vez más para oír más afinadamente la voz de Dios, tanto que llegó a ser un reconocido profeta. Noé, Dios lo buscó, hace un arca. Moisés, Abraham, a todos Dios los buscaba y les daba una palabra. María,
Cuando María oye la voz del ángel, ella dice: he aquí tu sierva, haz conmigo según tu voluntad. Sabía que venía de parte de Dios. Pedro, Pablo, todos ellos han tenido dentro de la dificultad la facilidad de oír a Dios. ¿Por qué Dios hace no ese esfuerzo, sino que toma esa iniciativa de hablarnos? Porque para Él no es esfuerzo, Él lo hace con toda facilidad y entiende a cada uno de nosotros y sabe cómo acercarse a cada uno de nosotros. Esa es una verdadera gracia para nosotros, que Él nos entienda y nos hable personalmente. ¿Y por qué lo hace? 2 puntitos. El primero, porque Él quiere revelarse a nosotros diciéndonos quién es Él. Y segundo, porque quiere revelar su voluntad y su propósito a nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Bueno, cuando Pedro, concretamente el Señor, estaba viendo que la gente se iba porque la palabra que Él estaba dando les parecía una palabra difícil, y el que no es receptivo pues huye, y se estaban yendo, y el Señor se dirigió a los 12 y les dijo: ¿queréis iros vosotros también? Entonces Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y tú no te puedes perder el gozo de escuchar al Señor, sencillamente por nuestra dejadez. El Señor lo dice claramente en Juan capítulo 10, versículo número 27. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, sus ovejas, ¿qué pasa? Escuchan la voz del pastor. Y en el verso 14 estaba diciendo: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Él se conoce por medio de la comunicación, de la relación, de la intimidad, del convivir, del compartir. Y yo creo que todo eso nos está indicando a nosotros esta mañana que de alguna, de otra manera, nosotros tenemos que facilitar también a Dios ese tipo de conocimiento, ese tipo de intimidad. Todos estos encuentros son muestra clara de que Dios nos quiere hablar. Él nos buscó a nosotros cuando nosotros estábamos perdidos y oímos su voz, y por eso estamos aquí. Y Él siempre quiere tomar la iniciativa y hablarnos. El problema no es que Dios guarde silencio, sino que muchas veces somos nosotros quienes no estamos escuchando la voz del Señor. Entonces, ¿qué podemos hacer para escuchar mejor la voz de Dios? La verdad es que el ruido que hay alrededor de nosotros no nos ayuda. Y esta mañana yo quisiera abrir la Biblia y que podamos ver en la palabra y de allí sacar unos puntos o consejos de alguien que vale la pena considerar en esta hora. Habacuc. Habacuc en el capítulo 2 está diciendo: subiré a la torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Vivimos pues tiempos casi que muy parecidos a los que vivía Habacuc. Habacuc estaba un poquito quejoso,
argumentando delante de Dios la situación de la sociedad en la que estaba, una sociedad corrupta, una sociedad donde al juez se le sobornaba para que cambiara el juicio a favor del rico y lo sufrían los pobres, una sociedad donde había violencia, donde se maltrataba al humilde, al sencillo, y no se consideraba para nada a los hijos de Dios, porque Él está en Judá, Él es profeta para Judá, y Judá justo estaba bajo la presión de los sirios, pero había una profecía que venían los babilonios, un yugo aún más fuerte, y estaban sufriendo ya, pero les venía aún peor lo que se les estaba aproximando. O sea que Habacuc se encontraba en medio de esas dos etapas en ese momento, y él estaba allí poniendo su queja delante de Dios, 600 años más o menos antes de Cristo. En este versículo 2 él dice: subiré a la torre. ¿Qué significa subir a la torre? Subir a la torre significa de que tú te tienes que apartar del ruido de abajo, te tienes que apartar de lo que tus ojos están viendo con injusticia, lo que está pasando alrededor de lo que tú ves, y tienes que centrarte más que todo en querer oír y ver cómo Dios ve y cómo Dios quiere transmitir su mensaje. Sube a la torre. Apártate intencionalmente para que Dios te pueda hablar. Escoge tu lugar preferido para estar en intimidad con Dios. Jesús mismo lo necesitó, y Él está diciendo, pues la Escritura está diciendo que Él en Marcos 1:35 dice: a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. O sea, busca aislarte, busca salirte del ambiente en el que está, que no te deja oír la voz de Dios. Jesús mismo nos da el consejo en Mateo 6, donde está diciendo: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea, busca esa privacidad con el Padre. Busca esa intimidad, busca ese secreto, busca ese cerrar la puerta. Busca ese apagar el móvil, busca el apagar la tele, busca el apagar las voces interiores tuyas, porque las tienes, tus preocupaciones, tus afanes. No has terminado de hacer una cosa y ya estás preocupado por la siguiente que vas a hacer. Apaga todas esas voces y las voces exteriores que hay alrededor de nosotros, sea de la familia, sea de los compañeros de trabajo, pero apaga todas esas voces y enciérrate y sube a la torre. Entonces, el primer punto es: sube a la torre. ¿Cuál es el primer punto? Claro, ese es el primerito. Segundo punto: espera. Salmo 41 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y así estaba Habacuc. Habacuc estaba desesperado por una parte, porque él veía injusticia, violencia, veía cómo se compraba a los jueces y veía tantas cosas injustas. Ardía. Pero él tuvo que calmar todo eso subiendo a la torre, tuvo que respirar profundo y esperar. Esperar que Dios le hablara, como aquí está diciendo el Salmo 40, pacientemente. Tenemos unas salas que son salas de esperas
en los ambulatorios, en los hospitales, y los que vamos a esa sala se nos llama paciente. Pues yo te quiero decir que allí no hay ningún paciente. Allí lo que hay es un montón de gente impaciente, empezando por mí. Pobre el médico que está esperándome. Pero vivimos en ese tipo de mundo donde todo queremos que sea rápido, urgente. Escuchamos, si nos manda un mensaje lo ponemos en doble velocidad porque queremos oírlo rápido y de salir de ello. Pero necesitamos escuchar con tranquilidad y debemos ejercitarnos en la espera y en la paciencia. Que eso es lo que yo aprendo de Habacuc, esperar. Ahora, ¿esperar qué? Esperar que Dios nos hable para nosotros poder dar el paso siguiente. Pero espera. ¿Qué hago mientras espero, pastor? Leí hace unos años un libro de Bob Mumford. Él titulaba su libro Tres señales seguras. Y él ilustraba que en Italia había un puerto donde los barcos, para no encallar, habían unos faros que le indicaban por dónde entrar. Y habían concretamente 3 faros. Y el capitán del barco solamente tenía que ir pendiente cuando esos 3 faros se encontraran totalmente alineados. Cuando esos faros se encontraban totalmente alineados, le indicaban a él la ruta por donde él tenía que seguir para no encallar el barco. Y él hablaba aplicándolo a nosotros, la iglesia, y él decía que nosotros también tenemos 3 señales seguras para saber que Dios me está hablando. Y él decía, la primera señal es la palabra de Dios. O sea, Dios no va a decirte nada que esté en contra de la palabra que Él mismo ha inspirado para ayudarnos a nosotros, exhortarnos, corregirnos, etc. Él no va a darte nada que sea contrario a esta palabra. Así que de ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios mientras estás en la torre esperando. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. El segundo punto que él decía, la segunda luz o señal que él decía era el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios, cuando conecta con nuestro espíritu, nos da paz interior. Tú no tienes que estar forzando nada, ni de la palabra, para que Dios te hable por medio de ella y tú querer que te forzar la palabra. No, el Espíritu te hace sentir que es realmente lo que Dios te está hablando. Así que su Espíritu habla a mi espíritu y me hace estar en paz. Y el tercer faro o luz era las circunstancias. Tú tienes que estar observador de lo que está pasando alrededor de ti. Es como un puzzle, las piezas caen por sí solas en el lugar que corresponde. Lo mismo cuando Dios te está dirigiendo, cuando Dios te está hablando, tú no tienes que forzar situaciones. Deja que observa las circunstancias y todo ello va encajando en su lugar. Entonces tenemos la palabra, tenemos el Espíritu que nos hace sentir en paz con Dios y nos hace sentir bien, y las circunstancias. Esperar es poner tu atención en la palabra, en el Espíritu y observador a la circunstancia. Espera que Dios te hable, sé paciente, estate quieto. Dios no tiene prisa. Dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer.
dice en el libro de Gálatas. Y mira que él dio profecías antes por medio de Isaías, 700 años antes. Habacuc está aquí 600 años antes, acerca del Mesías, acerca del Salvador, pero dice, cuando vino el cumplimiento de los tiempos. A algunos les parecería mucho, pero Dios siempre llega a tiempo. Él no tiene prisa, así que ve al ritmo de Jesús, como enseñamos aquí en la parroquia. Sube a la torre, 1, 2, espera, 3, escribe. Esto es importante. Dios habla claro. Cuando nos habla, habla claro. Nos cuesta a veces entenderle por nuestra carnalidad, pero Dios habla claro. Y es tan importante lo que Dios dice que debes apuntarlo, debes anotarlo, debes tener una agenda, un diario, y así eso te ayudará a recordar lo que Dios te ha dicho, y de paso te va a ayudar a ti mismo, pero también puede ayudar a otros. Ten tu agenda contigo, la palabra y tu agenda o tu diario. Tenlo contigo, es importante. El Espíritu, o el Señor dice, en Juan 16 dice que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, pero necesitas estar conectado en el Espíritu con Él. Y Él te va a dar a conocer lo que oye acerca de Jesús. Así que conéctate con el Espíritu Santo, escúchale y empieza a escribir lo que Él te está hablando. Tengo un testimonio personal. En el año 1998, en el bullicio de las fallas, un pastor de Suiza en Ginebra me invitó a predicar y yo fui a predicar y de paso tomé ginebra también. Vale. Estando allí, cumplí mi agenda. Viernes, sábado, domingo prediqué. Y el lunes el pastor me dice, tengo que salir. Me dejó en su despacho, te voy a dejar un par de horas y ahora regreso. Entonces él me dejó allí. Estando allí, pues él tenía allí muchos libros, pero hubo uno que me llamó la atención, empecé a leerlo. Era un libro que hablaba acerca de la reina Esther y decía todas las dificultades que tenía Esther para llegar a ser reina, pero también decía toda la gracia que ella había encontrado delante de Dios para llegarlo a ser. Entonces eso a mí me entusiasmó cuando estaba leyéndolo y solté así de repente una expresión del corazón y le dije, Señor, si me das una hija, le pondré por nombre Esther. ¿Y para qué dije eso? Me dice el Señor, esa hija ya la tienes. Mes de marzo, 1998. Yo no sabía. En abril mi esposa va, se hace la prueba y estaba embarazada. No sabíamos todavía qué. Todavía era difícil saber el sexo. Pero Esther nació en el mes de octubre. Ella llegó 8 mesinas. Quería venirse antes de tiempo. La bendición viene corriendo para nosotros. Y el Señor, es como si el Señor me hubiera dicho, siéntate y escribe. Entonces yo me senté y empecé a escribir todo lo que Dios me empezó a hablar acerca de la señal de Esther, de venir a mi familia. Y parte de ese secreto es lo que está pasando aquí también, porque Dios me habló acerca de todo lo que iba a ser posteriormente la parroquia. No quiero centrarlo en mí, quiero centrarlo en ti. Tómate tiempo para subir a la torre. Tómate tiempo para esperar a Dios. Tómate tiempo para escribir lo que Dios te está hablando. Y sobre todo,
toma tiempo para obedecer lo que Dios te está diciendo. Tal vez de todos estos pasos lo más difícil es ese último. Obedece lo que Dios te dice. Ponlo en práctica. Haz los ajustes. A mí me costó mucho entrar en todos los ajustes que Dios quería que yo hiciera. Mira, empieza por el carácter mismo de uno. No, Señor, yo tal vez soy tímido, yo no puedo. O no, Señor, yo soy pobre, ¿cómo voy a comprar aquello para la iglesia? No, Señor, y empiezas a sacar excusas. ¿Cómo voy a servir yo a los demás si no tengo fuerza, no tengo don? Tú tienes que creerle a Dios. Y cuando le crees a Dios, Él hace lo que para ti es difícil. Y tenemos la gran ventaja, como decía, de escuchar directamente al Señor. Pablo en Hechos capítulo 22, 14 está diciendo este texto acerca de Pablo, donde Ananías llega a hablarle, contando Pablo su testimonio, porque esa es otra cosa, escríbelo y cuéntalo, pero en este caso está allí escrito y dice, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. O sea, el hecho de Dios buscarte, uno, es revelarse Él, quién es Él. Pero otro punto es que conozcas su voluntad y su propósito con tu vida. Entonces le está diciendo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Oigas la voz. ¿Usted sabe el privilegio que hay? Es oír la voz de Dios de su boca. Que Él mismo dice, no solo de pan vive el hombre. No, sino de toda palabra que sale de... ¿Usted se imagina la bendición que es oír la palabra que sale de la boca de Dios? Sube a la torre, espera y escribe cuando Dios te da esa palabra. Ponle la fecha si es posible. Y aquí le está diciendo, Él te va a dar a conocer su voluntad. Y veas al justo. Se está presentando como el justo. ¿Y quién es el que en Romanos nos habla y nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo? El que vio al justo, el que sabía lo que había recibido de parte de Dios y tomó valor para dar ese testimonio y compartir esa palabra del justo a todo el mundo, de la justificación a todo el mundo. A la hora de obedecer, Jesús es el mejor ejemplo de obediencia. Él mismo decía, yo no hago nada por mi propia cuenta. Él decía, todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Aún en el Getsemaní, momentos antes de ir a la cruz, Él está hablando con el Padre y está diciendo, no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, nadie mejor para nosotros que Jesús como ejemplo de obediencia. Y cuando tú subes a la torre, cuando tú esperas, lo que vas a oír son cosas cotidianas donde Dios quiere trabajar contigo. Por ejemplo, Él te va a decir, deja la ofrenda allí y ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es palabra de Dios. Tienes que hacer el ajuste y tener el valor de ir a hablar con tu hermano y reconciliarte, porque el mensaje de la reconciliación está en el corazón de Dios. El mensaje del perdón está en el corazón de Dios. Él lo que te va a hablar es de que dejes de ser orgulloso
seas humilde, cojas la toalla y empieces a servir a los demás. De esas cosas que Dios te va a hablar. Él te va a hablar de generosidad. Estaba hablando en estos días con alguien y me decía, la gente pensaba que yo era tacaño, pero Dios me ha hablado. Y hoy estoy ayudando en las misiones, aportando para ayudar a pastores, invirtiendo en la obra de Dios. La generosidad es importante. Y Dios de esas cosas quiere hablar contigo. Él no quiere que nos vayamos por las ramas, sino Él quiere que nosotros le escuchemos en el diario vivir para ser de bendición para otros y útiles en su reino. Pero no solo Jesús es nuestro mejor ejemplo, sino que por su obediencia hasta la cruz nos rescató eternamente y es nuestro Salvador. Siendo así, ¿cómo no voy a obedecer la voz de aquel que me salvó por su obediencia? Jesús lo dijo, lo repito para terminar. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo creo que vale la pena oír la voz del Señor y obedecerla. ¿Qué les parece si mantenemos unos segundos allí en silencio y meditamos en esta palabra?